El niño de la noche de Nancy Kilpatrick. Capítulo 2. Al siguiente día, el policía volvió a interrogar a Carol, en el hotel en persona y muchas veces más por teléfono, para aclarar algunos detalles. El inspector de LePage, en particular, parecía cada vez más escéptico, como si entre más rápido pasara el tiempo, más pronto olvidara el caso. La mantenía en la oscuridad, haciendo la mayoría de las preguntas, respondiendo algunas. Aceptó que el informe de la autopsia no era concluyente y no había sospechosos detenidos. No hablaba con nadie más que con el oficial. El asesinato la había impresionado. Carol soñó con un enorme lobo que tenía la cara de su atacante, listo para saltar, con sangre escurriendo de sus fauces abiertas, colmilludas. Se despertó sobresaltada, con el cuerpo bañado en sudor y el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Fue casi hasta las 10 de la noche cuando se atrevió a salir del hotel. «Necesito un taxi», le dijo al portero del Royal Medoc. Mientras esperaba, echó un vistazo a su alrededor. Un hombre de baja estatura fumaba un cigarrillo, parado a media calle, recargado en un poste de luz de ornato. Volteó hacia donde estaba, aunque fingió no verla. Obviamente era el policía, pensó, y qué desagradable era. Una vez dentro del taxi, le indicó al conductor, con muchos problemas con el idioma, que la llevara al St. James, el pequeño restaurante del otro lado de Garona, cerca de Bouliac. Cenó allí su primera noche en Burdeos. La comida era buena, cara pero prix fixe, y el lugar era bonito. Sentía la necesidad de alejarse del hotel, aunque fuera nada más para comer. Le parecía seguro viajar en taxi, y tomaría otro de regreso, así que no habría problema. Martier sentó a Carol cerca de la chimenea, frente a un ventanal. Solo 2 mesas más estaban ocupadas, ambas por parejas. El restaurante suburbano, que se ubicaba en la cima de una colina, miraba hacia la plana ciudad. Las luces de las casas que había frente a ella brillaban, así como algunos focos rojos y ámbar de las calles principales que llevaban al centro. Adentro, tranquilas bombillas incandescentes enriquecían el mobiliario castaño con mantelería violeta. El parpadeante fuego de la chimenea proyectaba un resplandor reconfortante y la calentó un poco. En la noche el clima se había vuelto inesperadamente frío. Comió despacio, disfrutando la comida, y la oportunidad de estar en un entorno diferente. Pero sus pensamientos estaban revueltos. Se remontaron primero al terrible asesinato, y después viajaron más atrás en el tiempo, y curiosamente empezó a recordar cómo había conocido a Ron. Yo era muy diferente en ese entonces, pensó, más joven, aunque solo han pasado algunos años, pero sin duda más ingenua. Rob era la clase de hombre que siempre le había atraído, rubio, de aspecto juvenil, sonrisa radiante, bronceado, atlético y carrera exitosa. Se acordó que pensaba que había salido de las páginas de una revista. Los dos provenían de familias de clase media, con parientes en la zona central de Estados Unidos. Se conocieron en la fiesta inaugural de un teatro para amateurs de Filadelfia, cuando él era editor de una revista de la ciudad y ella luchaba por terminar su carrera de leyes en la Universidad de Pensilvania. Creyó que era muy fácil enamorarlo, muy fácil. El mesero se detuvo a rellenarle la copa de agua. Él le sonrió y ella volvió la mirada a su copa de vino. La boda se celebró 3 meses después. Compraron una casa en la ciudad del amor fraternal en el área de moda, Society Hill, en el centro. Carol consiguió un puesto como asistente en un pequeño bufete de abogados, hasta que presentara los exámenes. El cargo y la cuenta de gastos de Rob le permitió compartir un envidiable estilo de vida. Con frecuencia se iban de vacaciones fuera del país y pasaban muchas noches con sus amigos en fiestas o eventos culturales. Rob compró una computadora Mac y dedicó su tiempo libre a escribir, la mejor obra estadounidense, como le gustaba bromear. Carol siguió haciendo el vestuario, la utilería, ayudando en general en el teatro y tomó algunos cursos de actuación. Era la primera vez desde que había salido de la preparatoria que volvía a hacer lo que tanto le gustaba, actuar. Las cosas parecían perfectas, hasta que encontró la carta. Sabía que él la había escondido, pero siempre tuvo la sospecha de que quizás, de manera inconsciente, quería que la encontrara. La carta estaba dirigida a Philip.
el mejor amigo de Rob, el amigo más antiguo que ella tenía en la ciudad. Antes de casarse, Rob le había dicho que fue bisexual. Lo aceptó. Ahora era diferente. Pero por la forma en la que había escrito sus sentimientos, era obvio que el romance que sostuvo con Philip no solo había empezado mucho antes de que conociera a Carol, sino que a lo largo de su matrimonio también existieron infinitas cantidades de hombres y mujeres. Rob le juraba a Philip que ahora era fiel a él. Le pidió que tuviera paciencia, que estaba tratando de decirle a Carol que quería el divorcio. Buscaba la manera de herirla lo menos posible. Entonces surgieron las acusaciones, las lágrimas, las discusiones, las recriminaciones de ella, las disculpas de él, las mutuas súplicas y los dolorosos rechazos. Y finalmente la terrible verdad. Una mujer que escribía para la revista, una de las muchas aventuras, había contagiado a Rob de VIH. Este a su vez se lo pasó a Philip, quien salió positivo en las pruebas del virus 3 veces. Ambos eran portadores. Hacía poco que él lo había descubierto. Carol estaba devastada. Aletargada se obligó a hacerse una prueba. Resultó negativa. Luego, un segundo examen, negativo. Pero sentía que los resultados eran una trampa divina. Tenía miedo de hacerse la prueba por tercera vez. ¿Para qué? En algún momento dará positiva, pensó. En la clínica le aseguraron que no era un hecho, que quizás podría no estar infectada. Pero era buena para investigar y buscó información sobre el virus. Rob pudo haber contagiado a todas las personas con quien tuvo sexo. Las palabras de aliento del personal del hospital no la tranquilizaban. Su carácter no estaba hecho para enfrentar un resultado positivo. Sabía que no podía vivir sabiendo eso. Aunque el divorcio fue sencillo, no dejó de ser una experiencia difícil. Un abogado del bufete donde trabajaba se encargó de la demanda, tratando de terminar rápido con su matrimonio, y ella quería salir a la brevedad. Desgarrada por un espectro de emociones, ansiaba que terminara el sufrimiento. Su plato estaba vacío. Declinó el postre, pero tomó café y un licor. Ahora solo estaba ocupada una mesa. En su casa, comiendo alimentos congelados, viendo mucha televisión, trabajando medio tiempo y sin hacer nada más. Reprobó el examen de leyes 2 veces. Extrañaba las clases de actuación, pero se alejó del teatro. Sus amigos se fueron y ella se los permitió. Rápidamente se acostumbró a estar sola. Incluso lo prefería. Y las pocas veces que la gente quiso buscarle pareja, siempre inventó excusas. El dolor se calmó y lo reemplazó una frágil capa de bien recibido aturdimiento, que a poco se solidificó. No tenía intención de alterar ese paliativo. Cuando bebía el licor, el mesero le entregó la cuenta. Con cuidado contó el número correcto de francos. Como no estaba segura de que la cuenta incluyera la propina, ella le agregó. La verdad, dejó de trabajar sin pensarlo. Rob ganaba más que suficiente. Carol vendió la casa, el auto y todo lo demás para dedicarse a viajar. El dinero le alcanzaría para 3 años si lo cuidaba. No tenía idea de qué haría después de ese tiempo, pero tampoco le importaba. Lo único que quería era irse lejos y ver si podía recuperar alguna razón para vivir, algo que le inspirara, pero ahora sabía que no solo se trataba del divorcio y de la traición de Rob. Se había traicionado a sí misma. Y en retrospectiva, su matrimonio fue una ilusión. Los dos habían interpretado bien su papel, aunque no lo suficiente, y ahora vivía pagando las consecuencias. Eso hacía que se cuestionara todo. Qué curioso, pensó. Siempre he intentado ser justa, honesta, y hacer las cosas correctas. Entonces, ¿por qué siento como si hubiera desperdiciado mi vida? Había leído que aunque resultara positiva, cosa que ahora no había sucedido, y fuera portadora, no significaba que el virus tuviera que activarse. Pero los porcentajes aumentaban continuamente. Todavía no tenía síntomas. Siempre estaba esa opción. Justo antes de irse de Filadelfia, Rob la llamó. Le habían diagnosticado sarcoma de Kaposi. La noticia la aterró, enfureció y deprimió. Y lleno de pena por ella, por Philip y por toda la gente que estaba conectada a esta terrible cadena, cuyo eslabón principal era Rob, era una pesadilla sin fin. No lamentaba que su vida anterior terminara. Lamentaba que su vida anterior terminara, pero no había una nueva que la sustituyera, y parecía que en su cabeza no había muchas posibilidades. La comida se había acabado y la cuenta estaba pagada. Se terminó la copa de vino. Era el último cliente del restaurante, no había motivos para quedarse. Afuera,
El viento frío le envolvía las piernas. Así que Carol se bajó más su primaveral saco color beige. En esa calle había algunos autos, pero ninguno de ellos era taxi. Pensó en regresar y pedir uno por teléfono, pero las luces del restaurante se apagaron y cuando se asomó por las cortinas del encaje, vio que no había nadie. A una cuadra hay una avenida principal, y sin duda mi protección policíaca sigue merodeando, se tranquilizó. Volvió al viento, caminando por la loma hacia donde brillaban las luces. Antes de llegar a la esquina, escuchó el ruido de un auto atrás de ella. Era un taxi. Levantó la mano y el conductor disminuyó la velocidad. «Al Royal Medoc», le dijo, al tiempo que cerraba la puerta. Arrancó de inmediato. Un poco mareada, a causa del vino y del licor que tomó, Carol recargó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Instantáneamente, la imagen del atacante reapareció bajo sus párpados. Abrió un poco los ojos y después volvió a cerrarlos. La policía no lo había tomado en serio, al menos en la parte donde dijo que había visto que mordían al anciano. Ni siquiera ella se creía. Parecía la escena de una película de terror. No tenía sentido. Y si alguien le hubiera dicho que había visto un hombre asesinar a otro de esa manera, habría pensado que bromeaba o estaba loco. El fuerte olor a humo de puro interrumpió sus pensamientos. Se quedó mirando la nuca del conductor preguntándose si era el oficial de policía. Las calles que veía por el cristal del taxi no le eran familiares. Se dirigía al hotel por un camino diferente, menos directo. Verificó el taxímetro. Decía 16 francos, aunque el camino de ida solo le había costado 8. Era obvio que había elegido el camino largo para sacarle más dinero. «Pardon», dijo. El conductor le ignoró. «Quiero que me lleve al hotel. Por el Pont de Pierre, s'il vous plaît». Tampoco hubo respuesta, y se preguntaba si hablaba inglés. No cambió de dirección. De hecho, aceleró. Carol volteó. Por la ventana trasera vio que brillaban luces del centro. Quedaban atrás. Decidió que se bajaría en la siguiente señal de alto. El vehículo corría por el banco derecho y las luces intermitentes iluminaban mal el camino. Aquí había llovido, así que las calles y las aceras estaban resbalosas. El olor a ozono saturaba el aire. No había más autos ni peatones en las desoladas calles. «Detenga el auto y déjeme bajar», gritó, pero el conductor no le prestó atención. Abrió la puerta. Iban tan rápido que si saltaba sabía que iba a lastimarse. Él bajó la velocidad. Levantó la vista. Delante de ellos, una larga limusina color plata estaba estacionada al lado del río. Un hombre alto parado junto a ella, aunque no lo veía con claridad, por instinto sabía que era el asesino. Carol se arrojó del taxi. Cayó en la calle con un ruido sordo y un gemido, raspándose ambas rodillas y golpeándose la cadera izquierda. Pero no le preocupaban las heridas. De manera instantánea se puso de pie. El conductor se bajó del auto y venía corriendo hacia ella, igual que el asesino. Se quitó los tacones y se dirigió hacia la calle por la que había pasado el taxi. El adoquín estaba húmedo y hacía que se resbalara, así que mejor caminó por el pavimento. «¡Auxilio, por favor! ¡Que alguien me ayude!», gritó. Atrás de ella oyó un par de pisadas. Podía seguir por la orilla del río o ir por atrás de los muelles de descarga hacia las angostas construcciones que parecían bodegas. Tomó una decisión rápida. El camino que estaba a la orilla del río era muy largo. No tenía fuerza para llegar a un área más residencial. Era mejor andar entre los edificios, donde podría esconderse o quizás encontrar ayuda. Corrió por una pequeña calle, bajó por otra y dio la vuelta en una esquina, tratando de alejarlo de ella. Se detuvo a tomar aire y a escuchar. Los pasos también se detuvieron, o los perdió. No quería arriesgarse a cometer un error. En silencio, se desplazó por la pared de una construcción de piedra. Cerca de allí, un gato bufó y ella ahogó un grito. Frente a sí tenía un callejón. Existía la posibilidad de que allí encontrara dónde esconderse. Avanzó poco a poco, viendo atrás y adelante, antes de dar la vuelta a la esquina. Volteó en ambas direcciones y exhaló lento y en silencio. Su aliento empañó el aire. Espió por la esquina. El asesino estaba en el callejón, acercándose a ella. Carol se hizo para atrás. Regresó por donde había venido, pero en la última cuadra antes de llegar a la orilla del río, dio vuelta a la izquierda y no a la derecha, para no encontrarse con el auto. Todas las calles lucían igual, un laberinto de superficie gris,
apenas iluminado, al que edificios con siglos de antigüedad le cerraban el paso. Ya no tenía aliento. Jadeaba muy fuerte y en un intento por cubrir todos los caminos se tropezó con una asquerosa tabla de madera. Se cortó el pie con un clavo y casi se estrella con un contenedor de basura de metal. No lo oía, pero veía una sombra, un vapor que se confundía con la oscuridad. Sin embargo, al mismo tiempo era sólido, sigiloso como un felino que caza su presa en la selva y que quizás percibe su aroma. Está jugando conmigo, pensó, y la idea la asustó. Carol intentó pensar con claridad. Sabía que su única esperanza era salir de esa área confusa y volver a la parte de la ciudad donde había vida. Dio vuelta en una calle que la llevó a un enorme patio. En el costado distinguió otra calle y se dirigió a ella, pero cuando llegó a la esquina quedó impresionada. No era calle, sino un espacio entre los edificios, con ladrillos. Quedó atrapada en un cul-de-sac. Carol miró hacia atrás, pero él ya se acercaba. Con desesperación miró a su alrededor. Las paredes eran altas y no podía escalarse. Las ventanas no daban a la calle o estaban cerradas con tablas o enrejadas. No había manera de salir. Se dio cuenta de que había una escalera de incendio, pero estaba muy alta y no la alcanzaba. De todas maneras lo intentó, saltó, pero no logró tocar ni el primer escalón. Esta vez nadie vendría a su rescate. Buscó un arma en el piso. Tenía al alcance de la mano algunas piedras y las levantó para lanzárselas. Como si fuesen pelotas de béisbol, él apareció y tomó la última. Pero ahora estaba muy cerca, y se hacía para atrás, pegada a la pared cubierta de hollín. Inhaló aire jadeando, temblando. La respiración de él ni siquiera era fuerte. Llegó a una esquina. Él se movió en ángulo y con su cuerpo cubrió la escasa luz que había. Las rutas de escape estaban bloqueadas, y entonces se acercó a ella, con su rostro delgado, demacrado y hambriento. Carol sabía que no lo lograría, pero de cualquier forma intentó pasarlo. Él azotó contra los ladrillos, sin dejarla avanzar. El instinto reaccionó. Ella lo atacó, usando los movimientos que había aprendido en las clases de defensa personal que tomó en la universidad, y que ahora se volvían automáticos. Le dio una patada en la entrepierna. Él reaccionó más rápido de lo que esperaba. Le detuvo la pierna con la suya, haciendo que perdiera el equilibrio. Ella cerró los puños, con los nudillos hacia afuera, y los movió como si fuera a lanzar un tirabuzón, dirigido a su plexo solar. Él ni siquiera se estremeció, antes de que supiera qué había pasado. Le agarró ambos puños y se los colocó en la espalda. Tenía las manos heladas. Apretó su cuerpo contra el de ella, hasta que la dejó atrapada en la esquina, sin poder moverse. Volvemos a encontrarnos. Su voz era suave y segura, como si los esfuerzos de ella le produjeran un mínimo efecto. No me dijiste tu nombre, pero es Carol, ¿verdad? Carol Robbins. ¿Cómo lo sabes? Oyó que la voz le temblaba y sabía que él también lo había notado. Por la policía. Supongo que es verdad, a menos que seas mentirosa. ¿Por qué te lo dijeron?, preguntó, más por retrasar lo que parecía inevitable que por curiosidad. Pregunté, y digamos que tengo contactos. Se acercó más y le susurró al oído. Tu sangre ya debe de ser mía, Carol. La sostuvo de las muñecas con una mano y con la otra le hizo el cabello hacia atrás. Alejó la cabeza lo más que pudo y lo miró. No juegues conmigo, dijo enojada, actitud que lo sorprendió. Sé de que eres capaz, así que si quieres matarme, hazlo de una vez. André debió percibir cierto valor que ella no sentía, porque dudó. Estoy acostumbrado a que mis víctimas rueguen por su vida, así que si vas a hacerlo, este es el momento. No voy a suplicar, dudo que sirva de algo. Qué perceptiva. La tomó por la nuca, incluso a través de su grueso cabello, la mano se sentía increíblemente fría, lo que le provocó un escalofrío. Mientras la veía a los ojos, creyó ver en él rastros de mezquina admiración. Tienes algo, dijo lentamente. Eres valiente. Le escudriñó el rostro, y casi pudo oír cómo analizaba las posibilidades en su mente. Hace mucho que no tomo una mujer. Me aburren, pero tú... Otras emociones opacaron el miedo. Se sintió enojada y amargada. Ya tenía suficiente con que la mala suerte se alargara tirándola de un golpe, destrozando su espíritu. Si este era el final de su vida, que sea rápido, pensó. Ya no quiero sufrir más. La violencia la invadió. Volteó bruscamente la cabeza y le enterró los dientes en la muñeca.
Retiró la mano horrorizado. Una imagen de sorpresa total le cruzó por el rostro y de inmediato se convirtió en furia ciega. Carol no perdió el tiempo analizándola. Empezó a correr, pero antes de que pudiera llegar muy lejos la alcanzó. Tan fuerte golpeó el duro pavimento con la cara que creyó que se había roto la mandíbula. La cabeza le daba vueltas, los oídos le zumbaban, pero le oyó decir: «Aquí si alguien muerde, soy yo». De repente la levantó del brazo y la sacó del cul-de-sac y la llevó por la calle, tan aprisa que no pudo resistirse. Había vidrios tirados en el concreto y algunos de ellos le rasgaron los pies. Finalmente llegaron a la limusina. Él abrió la puerta, la metió y cerró la puerta azotándola. Por el entintado vidrio trasero vio cómo se alejaba con rapidez. De inmediato intentó abrir la puerta y luego la otra. Las dos estaban cerradas. Golpeó la división opaca, desesperada por llamar la atención del conductor. Pero si estaba allí, no respondió. Levantó el teléfono y apretó los botones. 0 y 911. Estaba muerto. Poco a poco se calmó y empezó a sentir los raspones y las heridas que tenía en las piernas y en los pies, la cadera dolorida y la hinchazón de la mandíbula. Se chupó el labio inferior y le supo a sangre. Había perdido los zapatos y su bolso, que contenían la mayoría de los documentos que podrían identificarla, excepto el pasaporte, que estaba bien guardado en el hotel. En el bolsillo de su saco encontró un par de pañuelos desechables. Con las manos temblorosas, se quitó las medias. Tenía los pies destrozados. Usó saliva para limpiarlos lo más que pudo. Después de atenderse las heridas superficiales, Carol se recargó para esperar, tratando de controlar el daño emocional y analizando las opciones. Sus pensamientos se enfocaron en el papel que alguna vez interpretó en una clase de actuación. La intervención había sido pequeña, solo una escena, pero le mereció una ovación de pie. Con un poco de improvisación, podría volver a hacerlo.